Continuamos en Distrito TV en este especial, en esta fiesta de la Hispanidad, miércoles 12 de octubre de 2022. Don José Ignacio Ruiz, catedrático de Historia de la Universidad de Alcalá de Henares. Le debía yo palabra. Estábamos, ya es lamentable y ya es triste, pero estábamos un poco dedicando unos minutos al barro diario, como digo yo, ¿no? Al barro de la política y a cómo mucha gente aprovecha, el respetable aprovecha estos desfiles pues para chillarle al presidente del gobierno. Por una parte, en el libérrimo uso faltaría más de su libertad de expresión, aunque hay gente que dice que esto es una falta de respeto, que al jefe del Ejecutivo no se le puede chillar. No veo yo por qué cuando están en la oposición se hinchan a hacerlo, pero es verdad que desluce un poco el boato. Qué importante es la simbología, de todas formas, don José Ignacio. Pues sí, la simbología crea unidad, crea referentes. La unidad constituye elementos fundamentales de raíces, enraiza, digamos, ¿no? Si desaparece todos esos elementos, pues naturalmente las ideas y todo se hacen mucho más etéreas, ¿no? Todos estos elementos, y como venimos hablando a lo largo de la noche, pues constituyen elementos fundamentales de lo que se llama la identidad, ¿no? Y la identidad no es una cosa que venga dada por sí, sino que se construye también, se está construyendo permanentemente. Y sin esos elementos es difícil que exista identidad. Naturalmente, los símbolos nos recuerdan desde los mitos hasta lo que decía usted antes también de la narración histórica, ¿no? Es decir, de la tradición histórica. Y por tanto constituyen uno de los cimientos fundamentales para defender, en este caso, lo que sería una nación. Y cuando uno indaga sobre los orígenes de esto, pues se da cuenta que la nación española trasciende el marco de lo que fueron las naciones liberales o las naciones del siglo XIX, los estados nacionales del siglo XIX, y que la nación española se remonta mucho antes, ¿no? Así es. Hemos escuchado antes a la ministra de Defensa del Gobierno de España, Margarita Robles. Bueno, pues si escuchamos a la ministra de Defensa, digo yo que es de ley el escuchar al jefe del Estado. Tenemos por ahí alguna declaración, un total, como decimos en el argot televisivo, de Su Majestad el Rey, hablando precisamente de nuestra lengua, cuya importancia hemos destacado al principio de este especial. 600 millones de personas la hablan en todo el mundo. Si lo tenéis preparado, vamos a escuchar esas declaraciones, esa declaración de Su Majestad el Rey y luego alguna otra de algún político que también merece todo nuestro interés. Escuchamos primero esa declaración del Rey. Viva nuestra lengua, viva nuestra hermandad. Muchas gracias. Reivindicar con libertad Hispanoamérica como la gran obra de España, donde están nuestras naciones hermanas. A veces se me acercan personas y me dicen, yo soy de Chile, yo soy de Perú, pero tengo la nacionalidad. Digo, me da igual que tenga usted la nacionalidad o que no la tenga. Usted es español de todas formas, porque usted es nuestro hermano, porque forma parte de nosotros, porque forma parte de la mayor obra que ningún pueblo ha aportado en la historia de la humanidad. Y no nos da ninguna vergüenza decirlo. Por mucho que los progres cojan luego este corte, lo pongan en las televisiones y se rían de nosotros, que se rían todo lo que quieran. Porque este mensaje es el mensaje que sienten muchos españoles y que sienten muchos de nuestros hermanos hispanoamericanos. E Hispanoamérica es la gran fuerza de España. Y es también la gran fuerza de España en Europa. Nuestros hermanos son los que nos tienen que ayudar a decir cuál es la importancia de España. Bueno, pues se los hemos ofrecido los dos seguidos. Primero la declaración de Su Majestad el Rey, Felipe VI, haciendo un canto a nuestra lengua, al español, como lengua más hablada del mundo y algo que debería ser un orgullo, que tampoco lo es. Y después, bueno, pues una declaración también de la hispanidad de Santiago Abascal, del presidente de Vox, que tiene ya algunos años, lo habéis podido notar por la barba y el corte de pelo, que no por ello ha perdido vigencia. Decía Abascal, y sigue diciendo, porque sigue siendo perfectamente vigente Jesús Ángel, que luego lo ridiculizarán los progres, declaraciones como esta. Nosotros no somos progres y recordamos este tipo de declaraciones precisamente para todo lo contrario, para, bueno, pues reivindicar el orgullo, que es lo que estamos haciendo a lo largo de todo este especial y en todo el eje de nuestra programación. Exactamente, la verdad que yo creo que Abascal hace un discurso sin complejos y dice algo muy importante, que es que la mejor obra que ha hecho Dios sobre la faz de la tierra es la hispanidad. Y es verdad. O sea, es que
Yo creo que detrás de eso hay muchísimos elementos, no solo momentos de confrontación, sino de integración, que se queda resumido en como se ha dicho aquí en la mesa, que 600 millones de personas hablen una misma lengua, que sea la lengua materna más hablada en el mundo, junto al mandarín. Yo creo que está por encima del mandarín, porque no creo, me parece que el mandarín son todos 200 millones de personas, aunque luego lo saben, pero no es la lengua materna en China. Y de hecho sí que estamos por encima del inglés. Entonces, teniendo todos estos valores que tenemos, ¿cómo es posible que en España sea el único país en el mundo que no se pueda aprender el español en las escuelas? Y estamos con el lío del catalán, don Pablo. Usted que se ha educado en los Estados Unidos de América, pero si ahora va uno antes con el español a los Estados Unidos de América casi que con el inglés. Sí. Y aquí resulta que hay territorios, hay comunidades, como las llaman ahora, hay comunidades donde donde el español está postergado. Efectivamente. Y ocurre algo muy curioso, y es que los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos, pues esos newcomers, digamos, esos conservan su lengua original. No hay ninguna lengua europea, salvo el español, que sobreviva la segunda y la tercera generación. Y sin embargo, por una razón misteriosa que casi que uno no podría comprender por qué, pero es tal la vitalidad, la fuerza de la lengua española, que se preserva en la segunda, en la tercera generación, se resiste a morir. Es una cosa absolutamente, y no solamente se resiste a morir, sino que ya hay poblaciones, ciudades prácticamente enteras en los Estados Unidos, donde mayormente se habla en español y no en inglés. Lo cual me lleva a mí a concluir que la hispanidad es mucho más que territorialidad. La hispanidad es un estado del ser. La hispanidad no es ni siquiera solamente castellano. Castellano son los diccionarios, es el rectus ordo, es la gramática, la sintaxis, lo que se estudia. Claro. Pero el español es la lengua hablada de 600 millones de habitantes, y eso es lo que le da la identidad, la fuerza, la cohesión, la comunión, si se quiere, a todo el mundo hispánico, por encima de los mitos y de las leyendas que se tejen en cada uno de nuestros países. Le guardo un segundo turno, don Álvaro, pero antes de que se me vaya de la cabeza, quiero introducir con José Ignacio Ruiz el concepto de hispanidad desde un punto de vista que nos interesa mucho. Lo hablábamos antes fuera de cámara don Jesús Ángel Rojo y yo, y además es que como me apasiona el personaje y como lamentablemente mucha gente desconoce de quién estamos hablando, Ramiro de Maeztu, Defensa de la Hispanidad, qué gran obra. Ramiro de Maeztu, del cual yo tengo coleccionadas. A veces subo alguna a Twitter y ni me entienden, ¿qué más da, no? Me aplastarán como una chinche contra mis libros, ¿no? O segundos antes de ser fusilado, cuando le dice a unos críos de 16 o 17 años aquello de vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo muero porque vuestros hijos sí que lo sepan. Qué gran figura, don Ramiro de Maeztu. Efectivamente, él defendió y fue uno de los que acuñó el concepto de hispanidad, ¿no? Un concepto que naturalmente significa comunidad. Comunidad de fe, comunidad de espíritu, decía Maeztu. Es decir, que cuando decimos la hispanidad no estamos diciendo solo que hay 600 millones de hablantes del español, sino que hay un espíritu común. Y esto creo que es lo más importante, y que Maeztu ya lo decía, y Ganivet también, ¿no? Es decir, Ángel Ganivet, hay que leer a Ganivet, sí, hay que leer tanto. Sí, claro, no, pero es que a los clásicos se han olvidado, y más a estos están absolutamente opacados, ¿no? Es decir, que efectivamente, pues, esa comunidad es fundamental porque allí todos somos hermanos. Y como se ha dicho tantas veces, cuando llegaba un español no veía allí a una raza diferente, veía a un hermano. Eso significa también esa comunidad de fe y de credo, diríamos, ¿no? Era un hermano y lo veían como hermanos, como prójimo. El concepto también de prójimo. Todo eso está impreso en la idea y en el concepto de hispanidad. Tengo una cita aquí de Darwin, el padre del Darwin conocido, que dice:
he quedado admirado de cómo los españoles trataban a los indios, como a sus semejantes, formando familias mestizas, creando hospitales y universidades. La inteligencia española está construyendo no como nosotros un imperio de muerte, sino una sociedad civilizada, semejante a la de Grecia, Roma, y no como el Reino Unido en el corso, que se asemeja al corso turco. Es una cita demoledora, porque hemos hablado de la propaganda o de la contrapropaganda, pero he cogido una serie de citas de autores americanos, franceses, suecos, que dicen cosas de España admirables, de España y de la hispanidad. Esa cita, por ejemplo, creo que sirve de broche a lo que usted me preguntaba. Esa cita es absolutamente medular, yo que sé infinito. Y la he recortado, porque habría que leerla en toda su extensión. La he recortado para no hacerla muy larga, ¿no? Por no hacerla muy larga. Y esto tiene mucho que ver, don Álvaro, yo que no sé si son ustedes muy partidarios o no, y no quiero meter la pata, pero yo que soy, no leo en materia de historia, pero infinitamente menos versado que ustedes, a mí me impresionó vivamente cuando ella dio la imprenta a este libro, Elvira Roca-Barea, la imperiofobia, ¿no? ¿No tiene también algo que ver dentro de esa construcción del relato, la propaganda, la antipropaganda, esa fobia que se tiene, la imperiofobia, ¿no? que decía Roca-Barea, y que además se explica en un libro que es completamente apasionante, pero que claro, como tiene más de 50 o de 100 páginas, pues por supuesto tampoco nadie leerá, ¿no? Pero que sería absolutamente necesario. Sí, explica bien María Elvira Roca-Barea cómo siempre ha habido un movimiento contra los poderes imperiales, ¿no? Y cómo el poder imperial, el verdadero poder imperial, siempre ha pretendido una integración de diferentes, ¿no? Es una cuestión clara. En el caso español, además, se suma nuestra visión de la universalidad. Me gustaría hacer un apunte nada más sobre la cuestión del idioma, muy importante. Se ha mencionado aquí que se ha hablado por 600 millones de personas, 590, es algo extraordinario, pero es que es aún mucho más, porque la relación del español con el portugués, que son las dos únicas grandes lenguas internacionales que son al mismo tiempo recíprocamente comprensibles, conforma un espacio de más de 860 millones en este momento, de tal modo que el español no se entiende nada más y perfectamente los países de lengua española, sino en un espacio aún mayor, con presencia en África, en una globalidad de 30 países, son 861 millones de personas en este momento, es el espacio de la iberofonía, 30 países en todos los continentes, la 10ª parte de la población mundial y la 5ª parte de la superficie del planeta. Este es el gran espacio de la iberofonía o panibérico, que tiene una gran base hispánica. Y para Ramiro de Maeztu, Hispania era la península entera. Entonces quería hacer este apunte cuando hace solamente 3 años se presentó un libro en el Instituto Cervantes que entonces decía 500, el título es de un miembro de la Real Academia, el profesor Merino, me parece, lo presentaba también Grigelmo, y de 500 millones de personas entienden este libro sin diccionario. Bien, ¿era para engrandecer con ese título el español? Pues no, 500 millones de personas no, 850 actualmente. Porque cualquier lusófono hablante de portugués puede leer perfectamente el español y entenderlo. Y aquí sumamos a la hispanidad estricta un 30% de proyección mundial mayor. Los españoles, y precisamente lo puedo decir yo, que le tengo un especial cariño a ese país, a Italia, que nos empeñamos, que está muy bien, ¿no? Y es un país maravilloso, se lo recomiendo a todo el mundo, están empeñados quienes desconocen el italiano en pensar que el italiano se entiende perfectamente y tal, cuando don Jesús Ángel, como bien dice don Álvaro, las dos únicas lenguas recíprocamente comprensibles son el español y el portugués. A mí la primera vez, hace ya tantos años que no quiero ni recordarlo, que yo pongo el pie en Lisboa y después en Oporto y en Estoril, lo primero que me avergonzó, bueno, yo entendía perfectamente, por supuesto, el portugués y hablaba gallego a la perfección, no tiene nada que ver, pero al final todo conforma un mismo cuerpo gramatical. Lo que me dio vergüenza es que yo me esforzaba en intentar imitar incluso su acento y el buscar vocablos que fueran suyos para abandonar el español, y los portugueses entendían a la perfección y hablaban a la perfección con un acento extraordinario, sobre todo en Lisboa, nuestro idioma, y nosotros hemos vivido de espaldas a Portugal. Y además, y es lamentable, con cierto desprecio. Y algo más que vale la pena enfatizar, y es que el idioma español no se impuso nunca por la fuerza en ningún territorio a nadie. Y fíjense ustedes, en este país,
en algunas regiones se quieren imponer de manera artificial y arbitraria Y violenta. las lenguas, y sin embargo el español pervive ahí como lengua vehicular, inclusive de comunicación diaria entre las personas, y casi que su idioma local se circunscribe, no sé, a la escuela, a por ahí algunos círculos quizás gubernamentales, en fin. Y eso es parte de la vitalidad de esta lengua, que sin imposición alguna se ha expandido por el mundo entero, ¿no? Y sin que los españoles hubieran hecho ningún ejercicio violento para imponerla a nadie. Esa es la vitalidad. Así es, Jesús Ángel. El español es la lengua oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Exactamente. Así de Es que cuando, por ejemplo, cuando dicen el catalán es la lengua de Cataluña. No. El catalán es una lengua que se habla en Cataluña, pero la lengua de Cataluña es el español. Sí. Y lo saben el 100% de la población. Porque el español era la lengua franca que se impuso. De hecho, el castellano como tal, como lengua, aparece muchísimo antes que el catalán. El catalán empieza a hablar, me parece que Jaime I Conquistador, en sus textos en el siglo XIII, o sea, que es una lengua bastante tardía en ese sentido. Y lo que dice don Pablo es muy importante. ¿Por qué? Porque el español se hace lengua oficial de Hispanoamérica, verdaderamente la hacen cuando los países hermanos se emancipan de España. Porque España no solo hizo una labor de transmitir su lengua, sino encima de conservar las lenguas autóctonas que tenían los indígenas, o sea, el nahual, el quechua, etcétera, que tuvieron una gramática antes, por ejemplo, que los ingleses, que los franceses y que los rusos. Además, se esas lenguas por las gramáticas escritas por los exactamente, españoles, por lo que los religiosos Claro. no impusieron el español como lengua. Fue algo natural, una transición natural. Por eso es lo importante de la obra que hizo España. Y por eso es tan lamentable que haya pensamientos tan turbios, tan perniciosos aquí en España, que se le esté dando cabida y que intenten utilizar las lenguas para enfrentar, en vez de para enriquecer. Y además, lenguas que limitan a la persona, cuando lo ideal... y de forma natural esas lenguas han pervivido aquí en España sin ningún tipo de imposición por la fuerza, y además por la fuerza nunca van a acabar por el español. Como podrán coger y limitarlas a lo mejor al uso de la escuela o de determinadas televisiones o de determinados políticos, pero es que es poner puertas al campo, intentar acabar con el español por la fuerza. Está claro, don José Ignacio, si le llegan a dar a los franceses históricamente una herramienta como la herramienta del idioma español, de la lengua española, creo que era De Gaulle quien decía algo parecido, ¿no? Sí. Usted con toda la grandeur francesa y tal, ¿no? ¿Qué hubieran hecho los franceses si hubieran tenido un idioma como el nuestro, hablado por 600 millones de personas? Ellos sí que traen esa tradición, ¿no?, desde Luis XIV, ¿no?, de centralización y de afirmación de determinados principios y valores, que ahora se están poniendo en cuestión en el caso de España, como se ha dicho aquí, lo de la lengua, y este es un elemento de fractura y de enfrentamiento social, lo que subyace en este planteamiento, ¿no? Desde el punto de vista del nacionalismo, pues naturalmente que los que son nacionalistas, el nacionalismo ya sabemos que es una doctrina finalista que lo que quiere es romper con la matriz principal, ¿no? Ese es el fin. ¿Cómo utilizo ese elemento? Con la lengua, entre otros, no solo, ¿no? Pero la izquierda también lo utiliza, porque están construyendo, y esto entronca con algo que se ha tocado de pasada, con lo que está ocurriendo en toda Hispanoamérica ahora mismo, con todos estos movimientos de izquierda, ¿no? Y lo que pasó en Chile con el pretendido cambio de constitución que se hacía, ¿no? Fíjense que lo que están haciendo, y a través de la lengua y a través de la fractura social, lo que están haciendo es modificando la sustancia de lo que es el Estado nacional, que se identifica evidentemente por la unidad fundamental de un pueblo, que es el pueblo español. Y ellos hablan de pueblos, que no es tan neutral. Una interpelación. Vale la pena preguntarnos, ¿y qué estamos haciendo políticamente hablando para que en la Unión Europea el español esté a la par del inglés? Porque entiendo yo que inclusive el francés está por encima del español, cuando el francés lo habla muy poca gente en el mundo,
El alemán está por encima del español. ¿Y dónde está el español en la Unión Europea? ¿Y qué están haciendo los políticos españoles para hacer respetar una lengua de 600 millones de habitantes y, como tú dices, de 800 y pico millones de habitantes? ¿Qué están haciendo los políticos españoles en la Unión Europea? Esto es una vergüenza. Absolutamente. Sí, por supuesto. Si me permite terciar un José poco, Ignacio. lo que nosotros en España actualmente partimos de un vicio congénito. Y vamos a decir, por no profundizar mucho más, que nace del Estado autonómico, el modelo de Estado que se ha dado, el modelo autonómico. El modelo autonómico ha significado una serie de pactos, ni siquiera pactos al principio, con oligarquías más o menos formadas, pero después se han formado nuevas oligarquías, que esas oligarquías se identifican en función de ese nuevo constructo que es ese Estado autonómico. Entonces, el Estado autonómico lo que está reivindicando, uno va por las comunidades autónomas y cómo me invento que yo soy una entidad con cultura y están creando esas identidades. Y eso le da una debilidad estructural al Estado y a la lengua, que cuando llega uno a la Unión Europea dice que yo vengo el español y te sale un parlamentario catalán que dice no, y te sale uno vasco que te dice no sé qué, y te sale uno gallego que te dice lo otro, y el valenciano y el balear, y eso crea una debilidad estructural tremenda. Pero no se reflexiona, no somos conscientes de cuáles son los vicios congénitos que tenemos. Al contrario, se huye hacia adelante. Y esto, claro, nos lleva a una deriva que es como le decían a Lutero, va como un caballo desbocado que no sabe a dónde va. Y no saber a dónde va ya se sabe, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia política, don Álvaro, me parece interesante lo que decía José Ignacio Ruiz, porque claro, se crea un constructo que es el Estado autonómico absolutamente abstruso a la vertebración territorial de España, ¿no? Me resisto a decirlo del Estado español, absolutamente abstruso, digo, a la vertebración territorial de España desde la propia creación de un término que se inventa porque no tienen otra solución mejor que darle, que es el término nacionalidades, ¿no? Para mí siempre nacionalidad es un gentilicio y poco más, es decir, nacionalidades, ¿qué tradición hay de esto en la historia de España, ¿no? Yo es que como soy de los que pienso que la provincia es el ente natural de la organización territorial, ¿eso puede tener mucho que ver con lo de la lengua? Sin duda, la introducción del término nacionalidad lo impuso uno de los constituyentes. Nacionalidades y regiones se crean ya. Se prefiguran dos categorías, lo cual es tremendamente nocivo para la cohesión nacional, por un lado, no solamente en términos reales, cuando luego vemos el tipo de competencias que tiene cada comunidad autónoma, sino en términos simbólicos y conceptuales. Las hay de primera y de segunda categoría desde esa perspectiva. Y lo más sangrante también es, si lo vemos en el protocolo, por protocolo aparecen las banderas de las comunidades autónomas donde gobierna el nacionalismo antiespañol por delante de Castilla y León o por delante de Extremadura, por ejemplo, porque fueron comunidad autónoma antes, ¿no? Claro. Es decir, la descentralización tal como se ha plasmado y como se ha diseñado una descentralización no administrativa, sino política, llevado a unos extremos delirantes, nos ha llevado a la situación actual. Claro, las mal llamadas, Jesús Ángel, nacionalidades históricas. ¿Por qué? Bueno, pues porque a la izquierda le ha parecido bien y todos los demás hemos tragado mansamente, con la mansedumbre que nos caracteriza, a los que estamos en el lado correcto de la película y de la historia, hemos tragado siempre con que ellos ponen la legitimidad, el punto cero, el reset de la legitimidad en 1936, o en la Segunda República, ¿no? Los estatutos de autonomía aprobados por la Segunda República, Galicia, Vascongadas y Cataluña. Y entonces Castilla y Aragón no son nacionalidades históricas. Tóquese usted la nariz, Jesús Ángel. Bueno, podían haber llegado hasta Viriato, pero no, se quedan en la Segunda República. No, pero que lo curioso de todo es que Cataluña nunca ha sido una nación. Ni una entidad jurídica independiente, ni de Francia, ni de Aragón, la corona de Aragón, ni de España. O sea, es que nunca ha sido una nación y nunca lo será. Las Vascongadas es un cuento chino de un psicópata como Sabino Arana, de un tipo. Hablábamos aquí del odio, que el odio es muy fácil. Inculcar el odio es mucho más fácil que inculcar el amor. Es que Sabino Arana inculcó el peor odio que se puede inculcar en una sociedad, y lamentablemente Sabino Arana es la fuente de donde
donde beben los estudiantes vascos, los medios de comunicación vascos, y se le tiene como un tipo al cual se le respeta, cuando si hubiera podido, como Hitler, hubiera acabado con todo lo español de toda esa región, ¿no? Es increíble que los constituyentes en su momento le dieran cobertura jurídica a todos estos engendros del mal, porque es que eso es la condenación de un Estado como de una nación como la española, en el momento que tú les das ya la razón de partida a ellos, estás jugando ya la partida con las cartas marcadas. Entonces, claro, ese es el principio hacia la secesión, porque tú en tu Carta Magna le estás diciendo que son nacionalidades. Entonces, ¿cómo le discutes tú a un catalán que no es una nacionalidad? Si se lo está reconociendo la Constitución, claro. Si es que ese es el gran problema, es un error. Nunca han sido naciones y nunca tienes que dar cobertura. Yo creo que la Constitución española, que nos ha traído cosas buenas, pero también cosas muy malas, que es el deterioro de la cohesión territorial y sobre todo crear de las competencias del Estado un auténtico cajón desastre, pues tendría que haber un reajuste. Y ese reajuste que coincide, el punto 1, quitar la palabra nacionalidades, lo primero, fuera de la Constitución, hacer un referéndum con ese concepto, hacer otro referéndum para que las competencias básicas las tenga el Estado, como por ejemplo la educación. No podemos dejar en manos de los enemigos de España que se enseñe el odio a España, ¿no? Como pasa en Vascongadas o en Cataluña. Es que bueno, ni ningún país en el mundo que le dé todas las armas posibles a sus enemigos para intentar romperlo. Ha pasado, acaban de dar un golpe de Estado y lo único que se le ocurre al gobierno de España es convocar unas elecciones ante un golpe de Estado. Por favor, es que esto parece de chiste. O sea, es que están haciendo todo lo posible los políticos nacionales y los políticos autonómicos para destruir la propia nación desde hace 40 años. Pongamos un poco de sentido común, fijémonos en otros países como Francia, Gran Bretaña, etcétera, etcétera. Fijémonos. Si es que esto no es cuestión de ser franquista o no franquista, es de sentido común. Y la nación tiene que poner tiene que articular todas sus armas para defenderse de los enemigos. Y los enemigos nunca tienen que tener el país en bandeja como lo tienen ahora mismo. No, si no es una cuestión ideológica, yo siempre cuento que mis socios italianos, y desde un extremo a otro del arco ideológico, pues siempre se sorprenden, pero desde hace muchos años. Pero y esto pasa igual en Francia, pasa igual en Alemania, pasaría igual en Inglaterra, por no decir en los Estados Unidos de América, ¿no? Que es un Estado federal y eso es otra cosa. Además, cómo la educación está en manos de los entes territoriales. Es que es una locura, es que no ocurre en ningún país desarrollado del mundo, porque por no hablar de los medios de comunicación, regados con dinero público que pagamos todos y que inculcan el odio a lo español. Me tengo que ir al último corte de publicidad y después a la vuelta saludamos a un invitado muy especial y continuamos con el debate que está muy animado. Las arrugas superficiales, les cuento, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Colacel Antiox. Nos vamos al último corte de publicidad y volvemos a la vuelta con el último bloque de este especial Día de la Hispanidad en Distrito TV. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos.
Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Evocamos ya la recta final, la última media hora de este especial en Distrito TV, especial Día de la Hispanidad, este miércoles, este día tan especial, miércoles 12 de octubre de 2022. Y creo que estamos ya en condiciones de saludar a nuestro último invitado, siempre digo virtual y no sé por qué, porque vamos, más real que él y además buen amigo desde hace muchísimos años, invitado telemático por Skype, don Guillermo Rocafort. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, camarada. Muy buenas noches, camarada. Muchas gracias por vuestra invitación y feliz Día de la Hispanidad a todos los hispanos. Feliz Día de la Hispanidad. Oye, sé y me encuentro con esta grata sorpresa que el otro día tuviste un notable éxito de crítica y público en Salamanca en una conferencia apasionante con Paloma acerca, bueno, pues de los préstamos británicos. Yo, vamos, no voy a cometer la osadía de pisarte, porque además seguro que cometería alguna incorrección y metería la pata. Te voy a dejar la palabra enseguida. Préstamos británicos a Hispanoamérica. Podemos empezar por ahí, Guillermo, pero véteme tú llevando de la mano. Pues sí, pues la verdad es que fue un fin de semana magnífico, unas estupendas jornadas patrióticas organizadas por Paloma, la que tiene Paloma Pájaro, es un nombre artístico que tiene un magnífico canal en YouTube, Fortunata y Jacinta, con cientos de miles de seguidores en toda Hispanoamérica y en España. Y bueno, tuvo a bien invitarme pues con un plantel, digamos, de intelectuales hispanistas muy a destacar. Y lo que hice fue básicamente desarrollar unos estudios que he llevado a cabo en los últimos años sobre cómo se financió la emancipación americana con préstamos de usura por parte de los británicos que al final acabaron en el dominio económico de esos nuevos estados hispanos que surgieron a raíz de la separación y luego pues una esclavitud, una situación verdaderamente lamentable porque, digamos, los británicos abusaron mucho de esas ideas liberales de emancipación y al final lo que hicieron fueron controlarlos a través de la deudocracia, que se llama, ¿no? Es decir, a través de préstamos de usura pues para que ellos se armaran y, en fin, incitando siempre, como sabemos, los británicos el conflicto dentro de la hispanidad, ¿no? Así es. Mira, camarada, por ejemplo, por ordenar un poco, porque tengo aquí un montón de gráficos que nos comentaba antes con don Jesús Ángel Rojo y nos han preparado también el completo equipo de realización de Distrito TV. Ahí tenía, por ejemplo, volved a ponerme, si sois tan amables, la foto del pantallazo de Norteamérica 1783 y me va comentando Guillermo, yo no sé si tú lo puedes ver por el Skype directamente, ahí vemos la Luisiana, Florida, Nueva España, reparto territorial, Norteamérica en 1783, por ejemplo. ¿Qué nos indica este mapa, este gráfico, Guillermo? Bueno, la verdad es que no lo veo. A través del Skype lo tengo en mente. ¿Lo tienes en la cabeza? Lo tengo en la cabeza, no se nos olvida a todos los hispanistas. Entonces, ese mapa evidencia por la preponderancia hispánica en ese continente que fue descubierto, evangelizado y por España y colonizado, ¿no? Entonces, ahí se demuestra efectivamente la fuerza que tenía la Hispanidad, una Hispanidad unida, pues desde Tierra de Fuego hasta digamos, Alaska, ¿no? Es prácticamente la totalidad del mundo conocido, ¿no? El Nuevo Mundo era un mundo hispánico, ¿no?
Luego, pues hubo una serie de guerras civiles, como también las hubo en la España europea, en la España peninsular, y al final todo se acabó fragmentando. Pero sí lo que se demuestra es una civilización, pues desde un punto de vista económico muy desarrollada, muy estable, muy próspera para los ciudadanos, muy consciente de su identidad, muy orgullosos de su mestizaje y muy vinculados a la España europea, ¿no? Entonces, realmente eso es un mapa de una civilización, ¿no? Está claro. Mira, te quiero preguntar también, tengo aquí en el guión otro gráfico que preparadme lo que hemos llamado comparación préstamos entre paréntesis mexicanos. ¿A qué estamos haciendo referencia, Guillermo Rocafort, cuando hablamos de préstamos? Ahí tengo, bueno, son los apuntes contables, no se ven muy bien desde aquí, pero bueno, tienen el valor, digamos, de testimonio. Mira, importe total, leo ahí 16 millones, ¿no? Y bueno, pues luego hay una serie de apuntes contables, como digo, un saldo al final estoy leyendo de lejos, 11.313.000 aproximadamente. ¿A qué nos estamos refiriendo con este gráfico, Guillermo? Bueno, ahí tenemos los dos préstamos que otorgaron unas casas financieras bancarias londinenses, Barclays y Goldsmith, digamos, a las autoridades, digamos, que deseaban emanciparse, ¿no? Entonces son dos préstamos, cada uno de ellos de 16 millones de pesos, de los cuales, digamos, realmente en el primero de todos las autoridades mexicanas o que apostaban por la emancipación recibieron pues ni siquiera 6 millones de pesos. Es decir, hubo 10 millones de pesos de esos 16 iniciales que se quedaron por el camino, ¿no? para financiar toda la estructura de corrupción británica, ¿no? Pero realmente los mexicanos, los antiguos novohispanos, tenían que devolver la totalidad del préstamo nominal, que eran 16. Entonces, realmente eso es una condición de préstamo de usura, porque han recibido prácticamente un tercio de lo que ellos declaraban que habían recibido, que no era así, ¿no? Y el otro, pues es de 16 millones de pesos, es un préstamo creo que de 1 o 2 años más posteriores, y realmente recibieron 11 y poco. Entonces, esto es precisamente el fundamento de mi tesis, además que la llevé a cabo en la Universidad Financiera de Moscú, que es la mejor universidad de la Federación Rusa, y les gustó mucho, ¿no? Porque denota es como el oro angloamericano lo que hace es va corrompiendo a las autoridades, a las oligarquías, a las nuevas élites de estas naciones emergentes y las acaba dominando. Y al final el pueblo pues se ve que está absolutamente empobrecido porque pasó una situación de gran bonanza económica cuando el virreinato de la Nueva España era el virreinato de la Nueva España, que era el más importante de todos, y acabó luego convirtiendo en México, que es un territorio pues que prácticamente es la mitad y las zonas menos prósperas y sobre todo esa gran losa financiera que vino a través de unos préstamos de usura que además había que destinarlos obligatoriamente no para desarrollarse económicamente, sino para armarse con armas británicas y para contratar a mercenarios británicos, armas que venían oxidadas desde Europa y mercenarios pues que eran verdaderos criminales, ¿no? Bueno, esto me lo habías contado a mí la última vez que comimos, no hace muchas semanas, y a los rusos les debiste de volver locos, digo, en el mejor sentido de la palabra, les volviste loco con esto, claro, porque joder, tienes un mérito. O fíjate, esto lo cuentas aquí en España y en el mejor de los casos no te hacen caso, no nos hacen caso, y en el peor nos apedrean. Y tienes que irte a contárselo a los rusos para que te hagan la ola, porque claro, pues tienen auténtica hambre de conocimiento, ¿no? La diferencia entre unos pueblos y otros, Guillermo. Sí, de hecho, efectivamente, de hecho, cuando terminé mi exposición vinieron enseguida los alumnos, estamos hablando de chicos de apenas 20 años, diciéndome que la percepción que tienen estos chicos, estos jóvenes rusos, como la mayoría de la población, es que los angloamericanos quieren hacer con Rusia lo mismo que hizo Inglaterra y Estados Unidos con la hispanidad, es decir, fragmentarlo en 20 mini-estados y usufructuarlo y explotar sus riquezas. Y esa convicción la tienen los rusos. Por lo tanto, esta conferencia les sirvió precisamente para consolidar desde un punto de vista de la hispanidad que lo que quieren hacer con Rusia es partirlo y destrozarla en 20 trozos, vamos, como han hecho con nosotros. Guillermo, te robo solamente 2 minutos más. Último gráfico también para los compañeros de realización. Donativos de británicos a América. Estoy leyendo aquí, donativos de británicos a América. Préstamos. Efectivamente. Eso es. Y tengo ahí también un libro, que puede ser un libro de cuentas, un mayor, un diario, donde se van detallando, pues ahí, con lápiz o con pluma estilográfica, pues un montón de préstamos con una caligrafía maravillosa. ¿Qué es esto? Todas las naciones iberoamericanas emergentes recibieron préstamos y todas las naciones hispánicas entraron en bancarrota en la década más o menos en 1826. La única nación que se salvó fue Brasil. Brasil devolvió los 2 préstamos y Brasil se mantuvo unido. Realmente la deutocracia es una forma de control de las naciones y la hispanidad la ha sufrido y se tiene que liberar de esa deuda tarde o temprano.
Joder, eso es, bueno, no quiero irme del tema, eso el que mejor lo hacía más recientemente, ya en pleno siglo XX, era un tal Robert McNamara, conocido por ser secretario de Estado de Kennedy, pero que antes había sido presidente del Banco Mundial y que les dio un montón de préstamos y claro, pues luego les tuvo décadas devolviéndolos con intereses y con intereses de intereses. Don Guillermo Rocafort, que es un placer como siempre, cuídate y muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, hasta la próxima. Don Jesús Ángel Rojo, es apasionante esto de los préstamos. Totalmente. Es que nos quedamos locos. Además es que Guillermo, que es una enciclopedia, doctor en Derecho, doctor en Ciencias Económicas, amigo y además la única persona en España que tiene un doctorado en SICAPS, una tesis doctoral en SICAPS. Es una cosa fantástica. No, la verdad que Guillermo yo creo que lo ha explicado perfectamente y además es un experto en esto, ¿no? Porque hay que explicar por qué se rompe la unidad hispánica. Claro. O sea, es que no se rompe porque fueran a nacer Estado-naciones y hubiera una ansiedad de libertad. Hay que decir que a lo largo de 4 siglos los británicos intentaron por la fuerza invadir el Imperio Español. Tenemos la expedición del pirata Drake, que fue un auténtico fracaso. Tenemos el plan de designio occidental del Reino Unido, que fue otro auténtico fracaso. La invasión, el intento de evasión de Cartagena de Indias, que ya fue la humillación total de los británicos. Y tenemos luego, pues digamos, las 3 invasiones del Río de la Plata. La primera, que puede ser la guerra anglo-portuguesa contra España, el cual querían quedarse, digamos, uno con Uruguay y los otros con Argentina. La invasión de Belfort de Buenos Aires, que roba el tesoro de Buenos Aires y, bueno, es un auténtico eso para los británicos, porque me parece que roban casi un tesoro valorado en 80.000 millones de euros aproximadamente. Y luego el desastre al año siguiente del Río de la Plata, que bueno, lo relato ahí cuando éramos Invencibles 2, Dueños del Mundo, donde fue un desastre parecido al de Cartagena de Indias, ¿no? Los británicos no podían invadir por la fuerza la América Española porque los hispanos defendían la América Española como si fuera su propia patria de las invasiones inglesas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues meter la ponzoña del odio, como ha dicho, por medio de los libertadores y por medio de la masonería, que es muy importante todo esto. De hecho, se hace una logia ad hoc, que es la logia Lautaro, donde hay personajes siniestros como Simón Bolívar, que más que un libertador, pues fue un genocida que estaba al servicio del Reino Unido, o por ejemplo San Martín. Y ahí los ingleses, por medio de San Martín, desarrollan el famoso Plan Maitland, que era un secretario de Estado británico, que lo escribió en el año 1801 y que nuestro querido Calabrese lo saca en el libro de San Martín. El Plan Maitland pretendía meter, por medio de los, entre comillas, libertadores, pues hacer, digamos, destruir la América Española. El Plan Maitland, ¿qué es lo que pretendía? Pues que San Martín primero se convirtiera en un dictador, da un golpe de Estado y se convierte en dictador. Destrozar, digamos, las planchas de moneda que tenían en Argentina y en el resto de países. Luego cruzar los Andes para apoyar a los independentistas chilenos con la ayuda de los indios. Eso lo hizo San Martín. Desde Chile, con la flota británica, liberar o quedarse con el Callao. Y luego pues llegar a Guayaquil, porque Ecuador tendría que ser parte del Perú según el Plan Maitland. O sea, San Martín no solo fue, de hecho se produce la famosa reunión con Bolívar, que Bolívar, haciéndose el famoso saludo masónico, que lo hacen uno y el otro, Bolívar es aquí que le dice que no, que el Ecuador tiene que ser para él. San Martín fue traidor, primero a la madre patria, porque él, aunque nació en Argentina, con 4 años se crió en España, sus padres eran totalmente peninsulares, los traiciona, pasa de ser un héroe de la batalla de Bailén a ser un traidor al servicio de los británicos, pero no solo traiciona a la madre patria, sino también a las Provincias Unidas, porque San Martín, cuando echa a los españoles de Chile, ¿por qué no incorpora Chile a Argentina, a las Provincias Unidas? Por una sencilla razón, porque los británicos no querían que surgiera un país bioceánico.
¿vale? Querían balcanizar Hispanoamérica. Y cuando termina... Lo consiguieron. Lo consiguieron totalmente. Cuando termina todas esas guerras, como bien ha dicho el señor Guillermo Rocafort, todo lo que se hace son países, por terminar, con una deuda externa brutal, que empieza verdaderamente, la deuda externa de Hispanoamérica empieza con la emancipación, y todos son países títeres, primero de la Gran Bretaña, de los hijos de la Gran Bretaña, para luego convertirse en países títeres de Estados Unidos. ¿Qué es lo que supuso la emancipación? ¿Supuso mayor riqueza para Hispanoamérica? No. ¿Supuso que más libertades? No. ¿Supuso que los indios gozaran de libertad? Todo lo contrario, porque los indios perdieron sus foros que les tenía la corona española, que al final les condenó a perder, digamos, sus tierras y sus libertades. En definitiva, como decía Simón Bolívar, hemos arado en el mar para no conseguir absolutamente nada. Y eso es lo que significó. Luego significó años de guerras, de dictadores bananeros, que llegan hasta la actualidad, se lo hemos hablado al principio. Y todo porque los anglosajones rompieron la unidad hispánica. Pero ¿sabe cuál es el problema, don Pablo? Que el problema, claro, pues se le alían al jefe del Estado, la extrema izquierda, sobre todo podemita y antiespañola, porque no se levanta cuando sacan, inopinadamente, porque les viene bien a ellos, la espada de Simón Bolívar, que nos acaba de demostrar don Jesús Ángel, la clase de personaje que era. Perdónenme la palabra, somos un poquito estúpidos. Tenemos una parte del paisanaje bastante estúpida. Sí, somos un poquito estúpidos, y valdría la pena por lo menos acotar que justamente esa espada de Bolívar, fui un actor importante en el rescate de esa espada, cuando después de habérsela robado el M-19 y siendo yo senador colombiano del Congreso de Colombia, me abordaron unos desconocidos encapuchados, me bloquearon el paso en la autopista y me entregaron lo que supuestamente era la espada de Bolívar y me dijeron: ¿es usted el senador Espada? Y dije yo: sí. Claro, por supuesto, eran encapuchados y yo creí que me iban a matar. ¿Y por qué me la entregan a mí? Porque yo había hecho varios debates a Navarro Wolf, que era el jefe del movimiento del M-19, que había asaltado la casa, la Quinta de Bolívar, y se habían robado la espada de Bolívar. Como yo le había hecho varios debates a este señor, pues entonces me imagino que alguna disidencia del M-19 me abordó para la espada. Y justamente tuve ocasión de llevar esa espada al Congreso de la República y desafiar al señor Navarro Wolf a un debate para que él, como especialista en espadas, reconociera la espada de Simón Bolívar. Al punto en que el Congreso quiso un poco aliviar esa tensión que había, porque el señor Navarro Wolf estaba amnistiado y lo habían hecho ministro de Salud, él que le había robado la salud a tantos colombianos, y entonces pues dispusieron que nos reuniéramos en un salón a un poco hacer las paces, y aquí no ha pasado nada, en fin. Cuando llegó el señor Navarro Wolf, y yo estaba sentado y me estiró la mano, yo me puse de pie y le dije: no le doy la mano porque me la unta de sangre. Y bueno, le hice el debate de todas maneras al señor Navarro Wolf en el Congreso, y bueno, a partir de entonces la espada corrió su destino, y ahora pues el señor Petro la pasa por delante de Su Majestad el Rey para que se ponga de pie y le haga un homenaje a una espada que evidentemente causó mucha ruina, desolación y sangre en Colombia. Nos quedan muy poquitos minutos, Jesús Ángel, y con tu permiso no me gustaría escaparme, aunque sean 4 o 5 minutos, sin hablar de una especificidad muy concreta que es especialmente querida para todos nosotros, para los españoles, que es Cuba. Y hemos hablado en varias ocasiones de la noche, de ese neomarxismo que ha vuelto a apoderarse y a pudrir completamente
todo ese gran continente, toda Hispanoamérica, y el germen del mal no está en Venezuela, no está en que ahora en Colombia gobierna el señor Petro. No. El germen del mal está en que el otro día me daban un dato escalofriante, el último dato de Venezuela, miles de agentes cubanos infiltrados, imbricados en todos los estratos del poder, medios de comunicación, en la banca, en tal, y bueno, no es que sean chivatos, algunos son chivatos, otros son asesinos directamente. ¿Cuándo nos libraremos cuándo se librarán ellos, en primer término y después el mundo en general, de esa maldita semilla del mal que ha supuesto durante más de 6 décadas ya el castrismo en Cuba y que ha infectado, bueno, el mundo entero, pero sobre todo todas las naciones vecinas, don Álvaro? Realmente no sabemos cuándo se va a dar esa transición que ocurrirá en algún momento. Más que una pregunta, era una declaración de intenciones. Pero sí. No sabemos cuándo se dará, pero lo cierto es que Cuba para España es política exterior y es política interior. Claro. ¿no? Y de ahí la complejidad, no solamente por una cuestión casi familiar, todos tenemos casi algún abuelo, tatarabuelo que estuvo allí, por un lado, y por otro lado Cuba es el ejemplo de la revolución en un momento determinado de la historia. La palabra Cuba durante años salía más veces en la prensa que la palabra Estados Unidos. O sea, la nación más nombrada, así es de famosa Cuba. Y es famosísima en África, en muchos países africanos, por supuesto toda Iberoamérica, en Asia. Y para nosotros es política interior también. De ahí la complejidad de la relación con Cuba. ¿Cuándo, en esa terminología, cuándo en esa visión se liberarán? Pues ya vemos por dónde van los vientos en este momento, que sabemos. Ojalá. Penúltimo turno de palabra, y el último se lo voy a dar a nuestro presidente, don Jesús Ángel Rojo. Penúltimo turno de palabra, digo, para don José Ignacio Ruiz. Ya no me atrevo a preguntarle nada. Váyame usted, como decimos en el argot también, abrochando el programa con la idea que a usted más le interese destacar. ¿Con qué nos debemos de quedar después de esta noche y de este especial, hablando de la hispanidad? Hay muchos, pero en un día como este, el de la hispanidad, me gustaría poner un poco como colofón la idea, que aquí se ha hablado, por ejemplo, del imperio, como la izquierda utiliza la idea del imperio, que es una idea de imperio económico y decimonónico, ¿no? Sí. La referencia que hacemos al imperio por todas las formaciones políticas se sabe que empiezan siendo en un Estado y todo Estado tiende a hacerse cada vez más grande, y desde luego el nuestro, que venía dotado de unos principios ecumenistas, pues naturalmente que pretendía ser universalista, y catolicismo pues significa eso. Pero llamaría la atención en esto de la hispanidad, que me parece interesante, con la idea del imperio, y lo vincularía con la idea que también ha salido aquí de la debilidad del Estado, como cuando se abandonaron los principios fundantes de lo que fue aquel imperio, de catolicidad, vamos a decir así, de cristiandad, de hispanidad. Cuando se abandonaron los principios fue cuando empezó a entrar la debilidad, que es algo que denuncia Maestu, por ejemplo, ¿no? Es decir, y todo lo que viene del siglo XIX, pues naturalmente tiene que ver mucho con esto y con la irrupción de lo que también hemos hablado, de esas nuevas ideologías redentoristas y neomarxistas, y ahora se hablaba de Cuba, que es marxismo clásico. Pero yo diría una cosa para ir cerrando el tema de la hispanidad. Yo no sé si todo esto es posible. Siempre he creído, como historiador que siempre que me gusta comprender la realidad al margen de las ideologías, siempre he pensado que las crisis, cuando son muy profundas, a veces nos indican naturalmente que hay algo que está muy enfermo, y se puede salir a veces de la crisis. Podemos salir de la crisis. Pero tenemos que salir de la crisis como hicieron nuestros humanistas del siglo XVI, a partir del reconocimiento de cuáles eran los fundamentos de nuestra civilización. Y el fundamento de nuestra civilización es el humanismo cristiano. No el humanismo, como dice Maestu, materialista, el humanismo progresista o como se quiera. El humanismo cristiano. Ese es el fundamento. La idea de la persona, la idea del prójimo, la idea de igualdad en la diversidad, pero de la igualdad de que no hay color de raza ni de sangre, es un problema de prójimo, de hermano y de hermandad. Y eso solo nos lo da la idea y el concepto de persona que está en el humanismo cristiano. La idea del humanismo cristiano. Minuto de oro para cerrar, don Jesús Ángel, que nos tenemos que ir. Pues, ¿Minuto o hasta minuto y medio, promediando? Cuando quieras me cortas. No. Yo siempre digo una cosa, ¿no? La verdad que hablamos de que hemos sido el primer imperio global de la historia. Hablan de que el imperio español desapareció, pero su legado no. Y fíjate que han hecho cosas por destruir el legado español. Se ha hecho todo lo posible para romper el legado español, para crear
grandes diferencias entre lo que dejamos y lo que se quiere crear. Han habido grandes imperios que han intentado borrar esa huella cultural, como el británico o el norteamericano. Pero aún así, y aparte de que haya muchos sátrapas en Hispanoamérica que critican, que quieren romper y que quieren generar el odio, aún así, fíjate, si la obra de la hispanidad es grande, que jamás van a poderla romper. Porque es una obra que detrás de ella está la mano de Dios. Y por eso la hispanidad será eterna, pese que le pese y quiera destruirlo, lógicamente. Nos quedamos con esa idea absolutamente medular y fantástica. La hispanidad es y será eterna, le pese a quien le pese, y no podrán destruirla por mucho que lo intenten. Nos queda prácticamente la despedida. Simplemente me permito hacerles una última mención, como colofón también a este especial del Día de la Hispanidad en Distrito TV, y es que en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y también serán su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanzan los resultados deseados. Pidan cita gratuita en su centro más cercano o solicítenla online en naturhaus.es. Pues no nos queda más que despedirnos. Don Pablo, Victoria, ha sido todo un honor el tenerle aquí esta noche. Muchas gracias, el honor es mío. Don Álvaro, le digo lo mismo, ha sido un honor y espero que nos veamos más o en ocasiones sucesivas. Don José Ignacio Ruiz, catedrático de Historia, ya es la segunda vez en pocos días que coincidimos, usted y yo, y es un honor y una profunda satisfacción. Y don Jesús Ángel Rojo, presidente de distrito de este grupo de comunicación, pues en fin, a ver si la próxima vez, dentro de unos días, ya podemos contar que ya vas por la tercera edición. Bueno, que Dios le oiga, que Dios le oiga. Eso quiere decir que van bien las cosas. Que van bien las cosas. Muchísimas gracias a todos ustedes de corazón por haber celebrado con nosotros, por haber abrochado este Día de la Hispanidad, este día tan importante, este miércoles 12 de octubre de 2022, pues teniendo la distinción pues, de concedernos 2 horas de su atención y viendo y escuchando el especial que en esta casa hemos preparado con toda la dedicación para ustedes. Mañana pues será jueves y volveremos con toda la programación de Distrito TV y un servidor de ustedes pues con Los Intocables a partir de las 10 de la noche. Descansen, cuídense y hasta mañana.